Hay cuatro cosas que están ocurriendo simultáneamente esta semana, alrededor de Alpine y de Franco Colapinto en Melbourne, que, si las miras de manera aislada, como lo hace la mayoría de los medios de F1, parecen eventos no conectados entre sí. El protagonismo inédito que Colapinto tiene en el acto de apertura oficial de la temporada 2026 en Albert Park. Las declaraciones técnicas que dio después de los tests de pretemporada sobre el A526, que hablan de un coche que vuela en recta, pero que todavía te desafía en las curvas. Los detalles de ingeniería del chasis, que hacen al A526 el monoplaza con la filosofía de diseño más diferenciada de toda la parrilla en este ciclo de reglamento. Y la estructura de alianzas estratégicas detrás de la confirmación de Colapinto hasta 2029, que va mucho más allá de una decisión deportiva. Si conectas esas cuatro capas, la imagen que emerge no es la de un equipo en reconstrucción apostando a un piloto joven por falta de opciones mejores. Es la imagen de un plan sistémico, deliberado y coherente, que Alpine empezó a ejecutar el día que Flavio Briatore leyó los datos de telemetría de Colapinto en Singapur en 2024, y tomó una decisión que ningún observador externo podía prever en ese momento. Bienvenidos al Pit Lane Insider. Soy Marco Saldaña, y hoy vamos a abrir las cuatro capas de ese plan, de manera que al final de este episodio, lo que estás viendo esta semana en Melbourne no te parezca una coincidencia de factores favorables, sino el resultado de una arquitectura de proyecto que tiene entre 12 y 18 meses de construcción. Empecemos por la primera capa, el protagonismo que Colapinto tiene en el inicio de la temporada 2026 en Australia, y lo que eso dice sobre la posición institucional que Alpine le asignó dentro del nuevo ciclo de reglamento. En la Fórmula 1, los actos de apertura de temporada no se improvisan. Las marcas y los organizadores de los Grand Prix hace meses que trabajan coordinando qué pilotos, qué equipos y qué narrativas van a ocupar los espacios centrales de visibilidad en el evento que abre el año calendario. Las decisiones sobre quién protagoniza la transmisión previa, quién aparece en los materiales institucionales del evento, quién recibe el espacio en los paneles de medios de mayor alcance, todo eso responde a una negociación de imagen que mezcla el rendimiento deportivo proyectado con el potencial de audiencia que un piloto específico arrastra a la cobertura del campeonato. En el GP de Australia 2026, Franco Colapinto no es un competidor más en la grilla de 18 apariciones mediáticas de pilotos titulares. Es uno de los pilotos que concentra la mayor atención mediática del fin de semana de apertura, tanto a nivel de la prensa hispanohablante internacional, como por el eco de audiencia que generó en 2024 y 2025, con sus actuaciones en Williams y en Alpine a mitad de temporada. Ese nivel de visibilidad mediática tiene consecuencias directas que van más allá de los aplausos. Atrae cámaras, genera cobertura espontánea y multiplica el valor de exposición de los patrocinadores que aparecen en el A526, número 43. Alpine no es ajeno a ese cálculo. La escudería que Briatore está reconstruyendo no es solo el equipo que necesita puntos en el campeonato de constructores. Es la plataforma comercial sobre la que se sostiene toda la estructura financiera del proyecto. Y el piloto que concentra mayor visibilidad mediática es directamente el activo de mayor valor para esa plataforma comercial, independientemente de dónde termine en la clasificación el domingo. La decisión de poner a Colapinto en el centro de la narrativa de apertura no es sentimentalismo. Es una decisión de negocio tomada con la misma frialdad financiera con la que Briatore maneja cada variable del proyecto. Esto nos lleva directo a la segunda capa, y es la que más información técnica concreta tiene disponible, porque surgió de las propias palabras de Colapinto después de los tests de pretemporada en Barcelona y Bahrein. Cuando Franco habló sobre el A526 después de las primeras jornadas de prueba, dijo algo que en la superficie parece la descripción ambigua y diplomáticamente correcta que los pilotos suelen dar en las conferencias de prensa de pretemporada. Dijo que el coche se siente rapidísimo en recta y que en las curvas todavía tiene trabajo por hacer, que es más difícil de manejar que el A525, que genera más deslizamiento, lo cual lo hace más divertido para el piloto, pero más exigente para los neumáticos. Esas tres frases, leídas por separado, suenan como la descripción de un coche incompleto que ha mejorado en un área mientras aún tiene deudas en otra. Pero leídas en el contexto del nuevo reglamento técnico de 2026 y de la filosofía de diseño que Alpine eligió para el A526, describen exactamente el coche que el equipo de Enstone quería construir en este momento del ciclo de desarrollo. ¿Por qué? Porque el nuevo reglamento de 2026 cambió radicalmente la ecuación de poder entre la velocidad punta y el agarre mecánico en curva. El MGUK de 350 kilowatts, casi 3 veces más potente que el del reglamento anterior, concentra una porción enorme de la ventaja competitiva en las zonas de aceleración de la vuelta, las salidas de curva y las rectas.
Un coche que en 2025 era un segundo más rápido que sus rivales en curva, pero apenas equivalente en recta. En 2026 puede convertirse en un competidor marginalizado si la potencia del nuevo motor no se traduce en kilómetros por hora en las zonas donde el MGUK hace la diferencia. Alpine tenía exactamente ese perfil como herencia del reglamento anterior. El A525 del año pasado era un coche con agarre en curva decente, pero con una velocidad terminal en recta crónica que lo dejaba fuera de clasificación en cualquier circuito de layout rápido. El cambio de motor de Renault a Mercedes elimina el problema de potencia por la raíz, y la pérdida de agarre mecánico que Colapinto describe en las curvas es en parte la consecuencia directa del cambio en el paquete de neumáticos de 2026, que redujo el ancho de los cuatro compuestos, y no un defecto específico del diseño del A526. En otras palabras, el coche que Colapinto describe, rápido en recta, exigente en curva, es exactamente el perfil de rendimiento que un equipo que viene de ser débil en potencia terminal necesita construir en el primer año de un motor nuevo. Es el coche del proceso correcto, no el coche del producto terminado. La tercera capa es la que menos cobertura tuvo en los medios convencionales de pretemporada y la que tiene las implicaciones técnicas más profundas para entender qué tipo de herramienta tiene Colapinto entre manos el próximo fin de semana. El A526 es el coche técnicamente más diferenciado de toda la parrilla de 2026 en términos de filosofía de suspensión. La mayoría de los equipos del pelotón llegaron al nuevo ciclo de reglamento con variaciones del mismo esquema de suspensión delantera y trasera que usaban en el reglamento anterior. Alpine no. El equipo de Enstone tomó la decisión de cambiar la suspensión delantera de push rod a pull rod, invirtiendo la geometría del sistema de brazos de control que determina cómo el peso del coche se transfiere sobre los neumáticos delanteros en las frenadas y las curvas rápidas. Para los que no viven en el mundo de la ingeniería de Fórmula 1, la diferencia entre push rod y pull rod no es un cambio cosmético. En una suspensión push rod, los brazos que conectan el cuerpo del coche con los amortiguadores empujan hacia arriba cuando el neumático carga el suelo. En un sistema pull rod, el brazo tira hacia abajo. El efecto sobre el comportamiento aerodinámico y mecánico del coche es significativo porque cambia la posición de los resortes y amortiguadores dentro de la carrocería, lo que a su vez libera volumen interior para optimizar el flujo de aire en zonas específicas del fondo del coche. La decisión de Alpine de usar pull rod en el eje delantero, en un año donde el fondo plano vuelve a ser el generador principal de carga aerodinámica, porque el reglamento 2026 eliminó el efecto suelo de la era 2022-2025, no es una apuesta experimental sin fundamento. Es una decisión calculada sobre cómo gestionar el flujo de aire bajo el coche, en un reglamento donde ese flujo determinará una fracción enorme de la carga aerodinámica disponible por vuelta. Y hay un segundo elemento del diseño del A526, que resulta igualmente diferenciado: el comportamiento del alerón trasero en las zonas de activación del nuevo sistema de aerodinámica activa. Sin entrar en los detalles técnicos específicos protegidos por la confidencialidad de diseño del equipo, lo que los observadores del paddock han notado en Melbourne es que el A526 gestiona la transición entre el modo de recta y el modo de curva del alerón activo, de una manera que visualmente parece diferente del patrón que siguen los coches de los equipos principales. Esa diferencia, si representa una ventaja de eficiencia aerodinámica real en las zonas de transición que Melbourne tiene en su trazado, podría traducirse en décimas en la clasificación del sábado, que ningún modelo de predicción precarrera captura. Hay un detalle adicional sobre el pull rod delantero, que vale la pena elaborar específicamente en relación con el layout de Albert Park, porque ese circuito tiene un conjunto de características que hacen que la elección de suspensión de Alpine sea potencialmente más ventajosa aquí que en cualquier otro circuito del inicio del calendario. Albert Park tiene 4 zonas de frenada de tipo media-alta intensidad en su primera mitad del trazado, específicamente las curvas 1, 3, 6 y 9, que son las frenadas donde la transferencia de peso hacia el eje delantero es máxima y donde el sistema de suspensión delantera tiene que absorber una combinación de carga de frenado y carga aerodinámica simultánea. En un sistema push rod convencional, los brazos de suspensión trabajan en compresión durante esas frenadas, lo que genera una cierta tendencia al subviraje cuando el piloto combina frenado tardío con un pequeño giro de volante para apuntar al vértice. En el sistema pull rod que Alpine eligió para el A526, los brazos trabajan en tracción durante esas mismas maniobras. La diferencia práctica es que el centro de masa del conjunto de suspensión está posicionado más bajo en el chasis, lo que desciende el centro de gravedad del tren delantero y permite una respuesta más directa y predecible del eje delantero en las frenadas combinadas con giro.
Para un piloto como Colapinto, que en todas sus declaraciones de pretemporada enfatizó la importancia de sentir el frente del coche en las frenadas tardías como referencia para ajustar la profundidad y la intensidad de sus puntos de frenado. Esa mayor predictibilidad del eje delantero bajo carga simultánea es exactamente el tipo de feedback que transforma segundos de adaptación en milisegundos de ventaja en cada vuelta clasificatoria. Otros equipos del pelotón medio optaron por continuar con el push rod delantero, porque la transición de un sistema al otro en el mismo ciclo de invierno, que ya nos obligaba a integrar el motor nuevo, representaba demasiado riesgo de desarrollo en paralelo. Alpine tomó la decisión de asumir ese riesgo durante el invierno, y el hecho de que el A526 completara las sesiones de pretemporada sin problemas relacionados con la suspensión delantera sugiere que Enstone ejecutó esa transición sin los dolores de desarrollo que los equipos rivales temían. La cuarta capa es la estratégica, y es la que convierte a todo lo anterior en un proyecto de largo plazo, en lugar de un esfuerzo desesperado de corto plazo. La relación entre Franco Colapinto y Mercado Libre no empezó con Alpine. Viene del periodo Williams, cuando el patrocinador sudamericano de mayor volumen de mercado en la historia reciente del deporte digital, identificó en el piloto argentino el tipo de conexión cultural con la audiencia joven latinoamericana que ninguna campaña de marketing convencional puede generar artificialmente. Esa relación no es simplemente un logo en el casco o en el coche. Es un ecosistema de contenido, de activaciones digitales y de narrativa de marca que se construyó específicamente alrededor del perfil de Colapinto como piloto y como figura pública. Cuando Briatore firmó el contrato de extensión de Colapinto hasta 2029, una de las variables que Alpine incorporó en el análisis de esa decisión no fue únicamente el rendimiento en vuelta rápida del piloto, fue el ecosistema de visibilidad y patrocinio que Franco arrastra hacia el equipo de manera estructural. Un piloto que genera cobertura mediática espontánea en mercados donde Alpine como marca tiene una penetración tradicional baja, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Tiene un valor comercial que se suma al valor deportivo de maneras que los modelos convencionales de evaluación de pilotos no capturan completamente. Y Briatore, que construyó su reputación precisamente en la habilidad de ver esas variables no deportivas antes de que el mercado las pricey, tomó esa decisión con la misma lógica con la que armaba las alineaciones de Benetton en los años 90. Identificar el activo que tiene mayor valor total, combinando talento deportivo con impacto comercial, antes de que los competidores entiendan por qué ese activo vale lo que vale. El resultado de estas 4 capas funcionando como sistema coherente es lo que estás viendo esta semana en Melbourne. Un piloto joven que concentra más atención mediática de la que le correspondería, puramente por el lugar en el campeonato de constructores que Alpine ocupa, en un coche que tiene decisiones técnicas de diseño más diferenciadas que las de otros equipos del pelotón medio, dentro de un plan de negocio que trasciende el resultado del domingo por décadas. La pregunta legítima para cerrar este análisis es, ¿cuál de estas 4 capas va a ser la que más peso tenga en el resultado del fin de semana? Y la respuesta honesta es que el resultado del Gran Premio de Australia va a ser función principalmente de la segunda y la tercera capa. ¿Qué tan bien está puesto a punto el A526 para el trazado específico de Albert Park? ¿Y qué tan bien puede Colapinto traducir los 2.452 kilómetros de pretemporada en decisiones correctas de gestión de batería en los 47 giros de la carrera? La primera y la cuarta capa no aceleran el coche en las rectas largas del Albert Park, pero son las que determinan que el canal sobre el que estamos hablando de este coche y este piloto sigue existiendo la próxima temporada. El plan maestro de Alpine no es ganar el Gran Premio de Australia de 2026. Es llegar a la 5ª carrera del año, en Bahrein, con suficientes puntos en el campeonato, suficiente aprendizaje acumulado sobre el A526 con el motor Mercedes, y suficiente narrativa mediática construida alrededor de Colapinto como para que los patrocinadores que toman decisiones de inversión a mitad de temporada elijan el A526 número 43 como el lugar donde quieren poner su logo en la segunda mitad del campeonato. Eso no es una victoria el domingo, pero es la condición necesaria para que las victorias el domingo sean posibles en 2027. Y hay una quinta dimensión de este plan que no hemos mencionado todavía, y que es quizás la más reveladora de todas. Lo que Alpine hace con Colapinto en el paddock fuera de los minutos de clasificación y carrera. En las conferencias de prensa multilaterales del Gran Premio de Australia, los pilotos de los equipos del pelotón medio comparten espacio con periodistas que en la mayoría de los casos vienen a hacer las mismas 4 preguntas estándar sobre expectativas de carrera, configuración del coche y objetivos de campeonato. Colapinto no tiene esa experiencia de fin de semana. Cada conferencia de prensa en la que participa Franco
genera una demanda de plataformas digitales en español que supera en volumen de interacciones al contenido que producen pilotos con el triple de años en la categoría. La audiencia hispanohablante de la Fórmula 1 en 2026 no es un segmento marginal. Es uno de los mercados de crecimiento más acelerado del deporte a nivel mundial, y Colapinto funciona como el catalizador primario de ese crecimiento en el circuito. Eso significa que Alpine, al confirmar a Colapinto hasta 2029, no solo está asegurando un piloto competitivo para su proyecto deportivo, está asegurando una línea de acceso preferencial al mercado latinoamericano que ningún otro equipo del pelotón tiene con la misma profundidad de penetración orgánica. Y esa línea de acceso se traduce en conversaciones de patrocinio con marcas que históricamente no habían tenido presencia activa en el paddock de la Fórmula 1, abriendo una nueva categoría de inversión en la que Alpine tiene ventaja de primer movimiento. Antes de cerrar, vale la pena establecer qué observar específicamente en el fin de semana de Melbourne para determinar cuál de las 4 capas del plan está funcionando mejor que lo proyectado y cuál necesita correcciones. Para la capa 2, la técnica de rendimiento del A526. El indicador clave es la velocidad terminal en los puntos de máxima velocidad de Albert Park, comparada con los equipos del pelotón medio. Si el A526 de Colapinto es el más rápido o uno de los 2 más rápidos del grupo Racing Bulls, Williams y Aston Martin en las trampas de velocidad del sábado, el motor Mercedes hizo exactamente lo que Alpine esperaba que hiciera en el circuito más favorable para los coches de alto perfil de velocidad. Para la capa 3, la ingeniería diferenciada del chasis. El indicador son los tiempos de sector 1 y sector 3 de Albert Park, que son los 2 sectores donde el comportamiento de la suspensión delantera en las frenadas rápidas tiene mayor peso en el tiempo final. Si el A526 es competitivo en esos 2 sectores respecto al pelotón y pierde tiempo solo en el sector 2, que es el más exigente mecánicamente para el agarre trasero, el perfil de rendimiento es exactamente el que los datos de pretemporada sugirieron, y el desarrollo de setup durante la temporada tiene una dirección clara. Para las capas 1 y 4, que son las estratégicas, el indicador es la cantidad de plataformas internacionales en español que colocan al Alpine y a Colapinto en sus titulares del domingo. No es una métrica deportiva, pero en el contexto del plan maestro de Alpine, es tan relevante como la posición en la parrilla de salida. Soy Marcos Saldaña. Esto es el Pit Lane Insider. El plan que Alpine construyó alrededor de Colapinto es más grande de lo que cualquier resultado del fin de semana puede confirmar o refutar. Pero Melbourne es la primera pantalla donde ese plan se vuelve visible, si sabes qué buscar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Carrera a carrera, capa a capa, dato a dato. Porque cuando armas un plan de 4 capas para dominar el pelotón medio durante 4 años, con un piloto argentino de 21 años al volante de un coche que ninguno de sus rivales se animó a diseñar igual, lo mínimo que merece el análisis es la misma dedicación que el equipo puso en construirlo. Suscríbete, porque vamos a seguir buscando exactamente eso. Hasta la próxima vuelta.